Bueno, entonces, pues nada, como Charlie les comentó, yo soy médica, yo soy residente de neurología, ya me faltan 6 mesecitos para ser neuróloga. Y pues nada, vamos a hablar como la muerte desde el punto de vista médico. Obviamente lo mío sí no es nada ni de teatro, ni filosófico, ni nada, no me pregunten nada de eso, yo no tengo ni idea. Obviamente pues hay cosas que no es necesario que entiendan, pero es como para que ustedes sepan más o menos cómo la manejamos nosotros. Entonces, empezando por este signo que es el claro que uno ve en series, películas, el signo como de la muerte. Este es un electrocardiograma, esto es como latidos del corazón, cada una de esas onditas, digamos, muestra que es un latido del corazón, y finalmente llegamos a un ritmo que se llama ritmo de asistolia, que es, no hay ritmo, ¿listo? Pero ese no es el único ritmo de muerte, solo que es el que muestran en las películas y el que todos conocemos. Siguiente. Entonces, si quieres, dale todo. Esto es un poquito como de la historia, de cómo se ha, dale un poquito, uno para atrás, de cómo se ha descrito a lo largo de la historia como la muerte, porque obviamente los médicos eran los que teníamos que dictaminarla. Entonces, inicialmente tenemos siglo XVIII, 1900, vamos subiendo y obviamente hasta lo que tenemos ahora. Entonces, inicialmente Javier Bichat tenía el encéfalo pues como el órgano vital y obviamente su disfunción, es decir, una muerte encefálica como una causa de muerte. Seguimos con Cushing, paciente que en coma se mantuvo, vivió más de 23 horas con una ventilación mecánica, es decir, lo que nosotros tratamos de hacer sobre todo en cuidado intensivo, mantener obviamente un paciente vivo, así él no pueda por sí solo. Tenemos luego a Molaret y Gouglon, coma o de pase irreversible, es decir, que definitivamente pues ya no vamos a poder revertir ese coma. Y bueno, en la Carta de Ginebra digamos que se hacían también como una serie de escrituras sobre lo que era la muerte encefálica. Siguiente. Que teníamos la ausencia de toda señal de vida de relación, sin respiración espontánea, tensión arterial, no teníamos reflejos, atonía. Atonía significa que el cuerpo no se mueve, o sea, estar completamente flácido, por decirlo así, muscular, y un trazo isoeléctrico en el electroencefalograma. Ya les voy a hablar un poquito de eso. Son el registro eléctrico que tenemos en el cerebro, o sea que también se vea plano. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Harvard, que también es uno de los sitios donde pues hacen mucho de estos estudios, lo mismo, falta de respuesta a estímulos, ausencia de movimientos y respiración, ausencia de reflejos de tallo que tienen una causa identificada. El tallo cerebral es lo que va a conectar cerebro con médula espinal, es decir, el tallo es por donde pasa absolutamente toda la información. Más adelante les voy a mostrar, sobre todo en muerte encefálica, que si no tenemos reflejos de tallo, pues estamos muertos. ¿Listo? Siguiente. Pérdida irreversible de funciones completas del tallo cerebral. Entonces ya vamos viendo que realmente el tallo es un órgano muy vital. Siguiente. Y en Dinamarca pues teníamos, digamos, ya estas consideraciones éticas, porque antes no teníamos esas consideraciones éticas tantas que tenemos ahorita, pues obviamente por lógicas razones. Si la función del cerebro se ha perdido, pues digamos que la persona aún no ha muerto, pero se encuentra en un proceso irreversible de muerte, es decir, tenemos persona, pero ¿en qué punto? ¿Listo? Siguiente. Esto es de la Asociación Americana de Neurología, que es un coma de causa desconocida con ausencia de reflejos de tallo y una prueba de apnea positiva. Ya son cosas términos pues médicos un poquito más avanzados, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Siguiente. Entonces, esto es lo que tenemos de la comisión, digamos, como para la determinación del acta de muerte. Estas son las características específicas, que es el cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, o que tengamos un cese irreversible de todas las funciones del cerebro, incluido el tronco encefálico. Entonces, ¿qué nos vamos a dar cuenta acá? Las personas dicen, el corazón dejó de latir, nos morimos. No necesariamente, porque vamos a ver más adelante que hay unos ritmos que podemos manejar con lo que ya sabemos que es la RCP, que la idea es que todos sepamos. Obviamente yo soy neuróloga y pues me voy más a que definitivamente si no hay cerebro pues no hay persona. ¿Listo? Siguiente. Esto está en inglés, obviamente no es como para explicarles todo, porque la mayoría de las guías de lo que nosotros tenemos ahorita son guías en inglés, son guías de Estados Unidos. Nosotros nos regimos principalmente por la Asociación Americana de Neurología, y para muerte, digamos, arresto cardíaco o muerte cardíaca súbita,
Las guías son guías que se llaman Circulation, que son las guías de la Asociación Americana del Corazón, de la American Heart Association. Todas estas son guías de Estados Unidos. Aquí se dan diferentes definiciones: arresto cardíaco súbito, en el que decimos que obviamente hay un cese de la actividad hemodinámica, hay un colapso, hay una arritmia del corazón. Una arritmia significa que el corazón no late pum, 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 no late así, late pum, 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 pum. Eso es una arritmia, ¿listo? Eso es un arresto cardíaco. Uno puede estar en arresto cardíaco y no necesariamente significar que me va a morir. Ahí es cuando tratamos de hacer que el paciente no se muera. La muerte cardíaca súbita ocurre 1 hora después del inicio de los síntomas, presenciado obviamente por alguien que nos diga que eventualmente el paciente se desplomó y hasta ahí llegó, ¿cierto? Esto es como las descripciones adicionales a lo que es una muerte cardíaca. Es un síndrome de muerte cardíaca no determinado. Tenemos una muerte en la infancia, eso ya es diferente. Yo ahorita no me voy a meter con pediatría porque pues para eso hay neuropediatras y yo no manejo pediatría. Tenemos muerte o el síndrome de muerte súbita, o de ese sí lo hablo yo, obviamente esto es un tema muy aparte, pero lo manejamos los neurólogos, que es el SUDEP, que es la muerte la muerte no esperada en epilepsia. El paciente que por una convulsión o por el hecho de tener epilepsia, de la nada lastimosamente lo encontramos muerto. ¿Listo? Siguiente. Obviamente esto tampoco les va a interesar, a nosotros tampoco nos interesa, esto es algo pues muy aburrido, obviamente toca saberlo, pero ¿qué es lo que quiero que sepan con eso? La muerte no es súbita, digamos que sí, es decir, las guías de la American Heart Association y las de la American de neurología sí describen como muerte súbita, porque obviamente es súbito el síntoma, ¿sí me entiendes? El paciente se desploma, dejó de latir ese corazón, se murió. Pero lo que vamos a ver y lo que quiero mostrar con eso es que hay un proceso larguísimo en el que todas las celulitas de nuestro cuerpo van a empezar a morir. O sea, la muerte no es realmente súbita, es el síntoma, es el que es súbito, pero la muerte, miren desde dónde viene. Empezamos con una cantidad de sustancias, esto es una mitocondria. Tampoco importa, la mitocondria es una parte de la célula que es la que nos ayuda a respirar. Las celulitas de nuestro cuerpo tienen mitocondrias y esa es la que respira. Si no hay mitocondria nos morimos, ¿cierto? Entonces empezamos toda esta cascada. Esto es una cosa que se llama la cascada de la muerte, ¿cierto? ¿En qué terminamos finalmente? En ese término que se llama apoptosis. Apoptosis es la muerte de una célula. Entonces, para que sepamos que hacemos toda esa cascada para llegar a morirnos. Siguiente. Entonces, no es solo el ritmito de pi que muestran en las películas, y que además el pi se puede salvar. El hecho de ver el pi significa hagamos algo, resucitemos a este paciente, porque eso no es muerte, pero si lo dejamos, pues sí va a ser muerte. Entonces, estas son las guías de Circulation, es una revista muy muy seria, digamos, como para guías de corazón. Entonces, estas son los electrocardiogramas, las chupitas que uno le pegan en el corazón y eso da una actividad eléctrica, ¿cierto? Entonces, estos son los ritmos de paro, lo que nosotros llamamos ritmos de paro. Nombres raros, taquicardias ventriculares, si ustedes van a ver, son unos ritmitos extraños, amplios, como que no tienen un ritmo. Esto es un ritmo en el que uno puede llegar a morir y no es la línea isoeléctrica que nosotros vemos. Pero esto es un ritmo que nos puede matar si no hacemos algo, ¿cierto? Y estos también son otros ritmos que nos pueden matar si no hacemos algo. Este de aquí se llama torcida de puntas, esto de acá se llama una taquicardia, una fibrilación ventricular, este de acá se llama una taquicardia ventricular. Todos esos ritmos pueden llevar a la muerte si nosotros no hacemos algo. Pero vamos a lo mismo, eso no significa estar muerto, la línea isoeléctrica no significa estar muerta. A estos ritmos siguiente, nosotros los podemos manejar. Si llega un paciente que en el hospital o me hace uno de esos ritmos, pues listo, yo ya voy a poder saber manejar. Pero entonces tenemos unos ritmos que se llaman desfibrilables, no desfibrilables. Sabemos que hay unos también en el hospital que le ponen la paletica, no sé, en Grey's Anatomy, algunas de esas cosas. Sí, a todos les ponen paletica, no, bueno, listo, a todos no se les pone paletica, pero entonces era lo que yo les decía, asistolia, manejo,
Obviamente les damos ritmo de reanimación, le ponemos medicamento y a los otros sí. Entonces, estos son ritmos que nos pueden llevar a lo que es la muerte, pero no es la muerte. Es decir, ¿esto es un premortem? Sí, pero lo podemos sacar y lo podemos hacer vivir también. ¿Listo? Entonces, para que sepan que, pues obviamente lo que uno reconoce es la linecita, pero miren el montón de ritmos de muerte que tenemos. Y a todos los podemos manejar y los podemos sacar. Ahora, ahí va un dilema ético. Cuando tenemos mucho tiempo de reanimación, que yo ya le hice los ritmos de RCP, le puse adrenalina, que supongamos me pasó un ritmo desfibrilable y lo pude desfibrilar, llevo media hora haciendo compresiones, media hora poniendo eso, media hora un cerebro sin tanta respiración, ¿qué va a quedar? ¿Lo seguimos reanimando o no lo seguimos reanimando? Ahí van las cosas éticas, ¿lo dejo morir o lo dejo quedarse? ¿Listo? Siguiente. Ahora, vamos a ver ya la parte más bonita, la muerte encefálica. En esta sí ya se puede hablar de todo claramente, porque pues obviamente para graduarme tengo que saber esto, porque a mí es la que me van a llamar a decir si un paciente está en muerte encefálica o no. Entonces, definición: un individuo que sostiene cualquiera de estos. Qué pena puso cesación la traducción, pero es el cese irreversible de las funciones respiratorias o circulatorias, o el cese, qué vergüenza, cesación, no le tomas foto a ese que quedó cesación, es cese irreversible de las funciones de todo el cerebro, es decir, tenemos un paciente en coma, ausencia de reflejos de tallo y apnea. ¿Un paciente en coma puede estar vivo? Es decir, ¿un paciente en coma vive? Sí. Sí. ¿Un paciente en coma vive? Sí. Pero vamos a la misma parte ética. ¿Qué tanto queremos vivir en coma? ¿Qué tanto queremos tener un familiar viviendo en coma 200 años? ¿Sí? Vamos también a la parte ética. Cese permanente de circulación al cerebro y después de una lesión cerebral devastadora. Siguiente. Términos aburridos de médicos: ACV, ataque cerebrovascular, ya sea por sangrado o porque se tapó un coagulito y no llegó circulación al cerebro. Trauma craneoencefálico es un trauma, un golpe, un accidente de tránsito que destrozó el cerebro. Anoxia posparo cardíaco significa que estoy haciendo la reanimación, lo que les expliqué de desfibrilables y no desfibrilables. Obviamente no llegó la suficiente circulación al cerebro, eso significa una anoxia posparo. Tumores del sistema nervioso central, tumores gigantes dentro del cerebro, o infecciones, meningitis, infecciones muy graves, y eso pues no se ve muy bien, pero eso es un TAC de cráneo, digamos, es una lesión devastadora, es gigante. Acá está la parte de los ojos, acá está la parte de atrás, no se ve muy bien, pero esto que se ve como blanquito, eso es sangre, o sea, mitad del cerebro tiene sangre. Los ventrículos del cerebro se hicieron muy grandes porque ese cerebro está que se quiere explotar, está muy hinchado. Eso es un evento devastador. ¿Listo? Siguiente. Estos también son eventos completamente devastadores. Todo lo que ustedes vean blanco no debería verse así. ¿Listo? Todo es devastador, eso es sangre, o sea, es un paciente son imágenes realmente devastadoras. Y algo que acá que les quiero mostrar, pues para que ustedes vean, estas son las arterias que nosotros tenemos en el cerebro. Esto es un examen que se llama panangiografía. Pinta un contraste, no se lo ponen por una venita de la pierna y pinta, ¡pum!, pinta todas las ramas del cerebro. Este es un paciente que se iba a morir porque se estaba infartando, hizo un coagulito acá, en la raicita de donde salen la mayoría de las arterias. Esto es algo devastador. Si nosotros vemos esto, pues nada, o sea, desconectemos a este paciente porque... O sea, les voy a hablar obviamente con la verdad, y esto a veces puede sonar chocante para algunas personas, pero desconectemos a este paciente. O sea, este paciente, no existe paciente, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué se hizo? Llegó, obviamente hago la propaganda de síntomas de ataque cerebrovascular, acudir a urgencias porque tiempo es cerebro. Le pudieron sacar el coagulito que tenía ahí y recanalizó completamente, o sea, ese cerebro se pudo salvar, pero si lo hubiéramos dejado así, pues ese cerebro se hincha y se muere. Siguiente. ¿Qué evidencia tenemos los neurólogos? Estas son las guías. Nosotros nos guiamos mucho por la Asociación Americana de Neurología. Esta es como la guía base que tenemos de definición de muerte encefálica. JAMA también es una revista muy importante en neurología, de ahí también nos guiamos. Siguiente. Entonces, prerequisitos, evaluación clínica, pruebas y documentación. Siguiente.
Identificación de una causa reversible, ¿cierto? Entonces los sangrados gigantes que les dije, el motociclista que va en la moto sin casco, tiene un accidente, se le está saliendo el cerebro, se hinchó, sangró, ¿listo? O sea, tener una causa irreversible, claramente un cerebro salido, pues no lo vamos a volver a poder meter bien, ¿cierto? Tener un sangrado gigante, tener un cerebro hinchado, eso significa una causa reversible. Es decir, si yo entré en coma porque, no sé, me dolía la cabeza y me toman una imagen del cerebro y mi cerebro está perfecto, pues eso no es una causa irreversible, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que ese paciente me va a llegar a un coma hasta yo no tener un criterio clínico e imagenológico que yo diga, sí, como que no va a salir, ¿cierto? 2. Eliminar factores confusores. Si yo estoy en coma, pero entonces me metí no sé cuántos pases de, no sé, cocaína, o me acabo de tomar muchas cervezas, o fumé marihuana, o me pusieron sedantes, pues eso es una causa reversible y tengo que eliminar el factor, ¿cierto? Porque si yo estoy en coma o no despierto, pero tomé muchas cervezas y cuando se pasa el tiempo de que la cerveza, por ejemplo, deje de hacer efecto y me despierto, pues obviamente no estaba en coma, ya le iban a matar, ¿cierto? Entonces, elimino factores confusores, ¿listo? Temperatura mayor de 36, yo tengo que estar en toda la temperatura normal, o sea, yo no puedo estar ni con fiebre a 40 porque el cuerpo no funciona igual, ni puedo estar hipotérmica a 32 porque puede que yo no esté funcionando, es porque mi temperatura no está bien. Es decir, todo lo que yo haga en un paciente en el que voy a determinar una muerte encefálica, tengo que descartar todos los factores confusores, absolutamente todos, o sea, yo a ese paciente le tengo que haber estudiado todo para yo poder llegar a decir que está en una muerte encefálica. Presión arterial, esto es una presión arterial normal, eso significa tensión arterial sistólica, presión arterial media, que es lo que nosotros miramos. La idea es que esté, o sea, la presión que a uno le toman acá en el brazo, que la presión esté bien, ¿listo? Porque vamos a lo mismo, como cuando a uno le da la pálida y se desmaya, pues no, hay no muerte encefálica, no, era que estaba hipotensa, ¿listo? Siguiente. Vamos a lo mismo, depresores del sistema nervioso central, alcohol, medicamentos que me pongan por la vena, alteraciones metabólicas, que tenía el sodio muy alto, muy bajito, bueno, esas cosas de sangre. Siguiente. Examen neurológico, lo más bonito de todo. El estado de conciencia, obviamente el paciente que tiene que estar en coma. El coma, nosotros tenemos varios estados de conciencia. Alerta, como estamos ahorita y creo que ustedes están ahorita. La somnolencia, que estamos como dormidos pero nos hablan y podemos responder. El tercero es el estupor, que nos tiene que hacer muy duro, mucha fuerza, un estímulo vigoroso para despertarnos, y el coma es el que a pesar del estímulo vigoroso no despertamos. ¿Listo? Compromiso de pupilas. Nosotros los neurólogos miramos mucho pupilas porque nos dicen cómo se encuentra el tallo cerebral. Entonces imagínense el tallo, tengo cerebro, el tallo es lo que viene acá, como en esta región de acá por dentro, y me conecta con médula espinal que ya va hacia abajo, ¿listo? Y una cosa también rara, se llaman reflejos oculocefalógiros y oculovestibulares, que ya les voy a mencionar, obviamente rápidamente esto. Siguiente. Esto es como estudiamos el paciente en coma para que si ven a un neurólogo haciéndolo no digan, hágale pasito a mi mamá. No, o sea, tenemos que hacer a veces estímulos vigorosos porque toca, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estudiamos un paciente en coma? Estas son escalas de coma, es decir, nosotros puntuamos al paciente según cómo responda y no, cómo no responda. Eso nos da a nosotros unos porcentajes de probabilidad de despertar o de no despertar, o el compromiso que tenga el paciente. Entonces, obviamente el que mejor está es el que nos sigue. Míreme acá, míreme acá, míreme acá, míreme acá, y me sigue, listo, está súper bien. Los siguientes de ahí en adelante es que el paciente pueda que despierte pero vuelva, ¿cierto? Y a los otros en los que les tengo que hacer un estímulo acá severo para ver si el paciente responde a estímulo nociceptivo, que significa dolor, o si definitivamente yo le hago esto y no me responde, pues nos va puntuando 0. ¿Listo? Siguiente. Esto, digamos, también es un poco como estímulo de sensibilidad y dolor, y cómo nos va a reaccionar. Uno siempre tiene que estimular acá esto que se llama como supraciliar, que esto duele mucho, si ustedes se hacen acá, esto duele muchísimo. Y también tratamos de hacerlo estimulando extremidades, 4 extremidades, brazos, piernas, a ver si el paciente hace algún estímulo. No solamente que
localice, es decir, si yo te hago duro acá, pues tú localizas y lo sacas. Hay otros que simplemente hacen un gesto de dolor y uno dice, bueno, tal vez no localiza, pero pues posiblemente sí está mandando la información de lo que es el dolor. Y finalmente hay unas posturas que nosotros llamamos de corticación y de cerebración, que es cuando el paciente nos empieza a hacer así o el paciente nos empieza a hacer así, ¿listo? Esas son posturas de coma y el paciente en esas posturas es un paciente que está muy grave, ¿listo? Muy mal, posiblemente no vaya a responder bien. Siguiente. Estos son los reflejos pupilares y esta es la forma de respirar del paciente. Reflejos pupilares, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, primero mirar pupilas, lo que también creo que en las películas mencionan, las pupilas dilatadas completamente, que se ve, la pupila es lo negrito que tenemos, ¿sí? Listo. La pupila dilatada, que yo le paso la luz y no hace así, mal, muy mal, ¿listo? Sí o sí, la pupila, es decir, la pupila, ¿cómo les digo? Estas son las dos, imagínense esta del R3, pero en ambas, ¿listo? Esa es pupila dilatada. Y cuando no reacciona, pues nada, es un signo de muy mal pronóstico. La idea es que se vuelva chiquita, se contraiga y vuelva a subir. Y eso lo tenemos que hacer en los dos ojos, ¿listo? Esto es del ritmo de la respiración. Supongamos que ese es el que está bien, está. Este me hace y se queda. Y hace unas apneas larguísimas y vuelve. Este está malo. Este está malo y este casi ni está respirando, ¿cierto? Siguiente. ¿Qué tenemos en Colombia? Digamos que esto ya es un poquito como de la parte legal que tenemos en Colombia. Estos son como todos los decretos. El decreto que finalmente seguimos haciendo es este: paciente bajo efecto de medicamentos o sustancias depresoras del sistema nervioso central. Obviamente tenemos que descartarlas. Para diagnosticar muerte encefálica tienen que ser dos médicos, deben certificarlo, pero 2 médicos del área de neurociencias, o neurólogo o neurocirujano, nadie más, y tienen que ser 2, es decir, yo y otra persona. ¿Listo? Otra persona y yo. Listo, siguiente. Bueno, anterior. También hago obviamente la propaganda de que todo paciente es potencialmente donante, a menos que haya expresado lo contrario en vida, y espero que todos quieran ser potencialmente donantes en algún momento. Porque para que nos vamos a ir con hígado y riñones a donde vayamos a ir, ¿no? Entonces ojalá todos donen. Pues no todavía, pero pues porque es darle la vida a alguien que se lo robe, ¿cierto? Siguiente. Este es el diagnóstico de muerte encefálica, esto es del Ministerio de Salud. Entonces muerte encefálica en mayores de 2 años, de nuevo porque niños eso es otro rollo, eso es diferente, yo no sé de eso de niños. En el diagnóstico de muerte encefálica de mayores de 2 años, previo a cualquier procedimiento destinado a la utilización de componentes anatómicos para fines de trasplante, será constatarse por lo menos la existencia de los siguientes: ausencia de respiración espontánea, pupilas persistentemente dilatadas, lo que les dije de las pupilas. ¿Listo? Obviamente en este contexto, porque hay unas sustancias que dan pupilas dilatadas y no significa que el paciente esté en coma. Ausencia de reflejos, entonces, ¿en qué nos basamos nosotros? Clínica, siempre tenemos que ver esto que se llama reflejos de tallo. Entonces, ausencia de reflejos de luz pupilares. Yo hago con mi lucecita, pupila, no tiene, listo, no tiene entonces reflejos pupilares. Reflejo corneal, ustedes lo pueden hacer, lo pueden intentar para que me crean. Están así, desprevenidos, no sé qué, y alguien les pone un papelito acá y pues parpadean ustedes. Eso también le hace a uno. Entonces uno entra por el ladito, porque si está de frente pues el paciente puede parpadear. Entra por el ladito, trata de tocar como la partecita blanca. Si el paciente parpadea, tiene reflejo de tallo. Si el paciente no parpadea en ninguno de los dos, nada, listo, no tiene corneano. Entonces no tenemos ni pupilar ni corneano. ¿Listo? Ausencia de reflejos oculovestibulares. El oculovestibular es una cosa que nosotros hacemos cuando la cabeza, y es cuando vamos en el carro y va pasando. Nuestros ojos no se van al mismo lado a menos que nosotros efectivamente vayamos a guiar la mirada. Si nosotros hacemos esto, mis ojos se quedan acá. Lo hago así, ¿cierto? Así. Entonces, sí, así tal cual. ¿Qué pasa en la muerte? Se llaman ojos de muñeca. Entonces muevo, imagínense una muñeca. Entonces los ojos van al lado donde va la cabeza. Eso no puede pasar, o sea, si yo hago esto,
mi ojo se tiene que quedar acá, porque eso es un reflejo. La mirada de la máscara es esa. ¿Sí? Cuando trabaja máscara va pegado al rostro. Bueno. Esa es la premisa de la máscara. No tiene un reflejo muñeca, oculovestibular. Eso se llaman ojos de muñeca, porque yo le doblo la cabeza y la muñequita y el ojo sigue. Entonces, vamos 3 reflejos. Voy pupilar, voy corneano, voy oculovestibular. Si no voy teniendo esos 3, pues grave. Ausencia de reflejo laríngeo nauseoso. Pues el nauseoso, ustedes todos lo saben. Si yo les meto pues un bolito bien acá, pues ustedes van a intentar vomitar, ¿cierto? Eso lo hacemos con los pacientes en coma, sobre todo los que están intubados, les bajamos una sondita para bajárselas bien, bueno, hasta que intentemos hacer el reflejo nauseoso. Si no lo tienen, pues grave, llevamos 4 reflejos que no están. Todos estos reflejos son integridad de tallo, lo que nos hace vivir. Conecté cerebro y conecté médula. Y ausencia de reflejo tusígeno es el mismo, bajo eso, digamos, de hasta llegar a una parte de donde se dividen los pulmones que se llama carina. Eso me tiene que hacer toser, es como si yo les bajara a ustedes bien abajito hasta llegar al pulmón y ustedes de una van a toser. Si no tengo eso, grave, no tengo reflejos de tallo. Obviamente habiendo descartado confusores, temperatura, exámenes de sangre, presión arterial normal, supongamos que yo tengo todo eso perfecto. No tengo esto, listo, ya tengo, entonces no tengo reflejos de tallo. ¿Listo? Siguiente, el diagnóstico, anterior. El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando la persona está en cualquiera de las siguientes condiciones o simulan casos reversibles, es decir, todas las cosas que les digo que se tienen que revisar antes de decir una muerte encefálica. Siguiente. Esto fue lo que les dije, que 2 especialistas en neurociencias. Cuando no se pueda comprobar las alteraciones clínicas, es decir, lo que les acabo de decir, siempre necesitamos una prueba auxiliar. Siguiente. Esta es como la prueba auxiliar, digamos que, bueno, esto es también algo de la documentación, documentar todas las fases, uso del hecho de listo esto. Cuando nosotros no tenemos la parte clínica, que es como de verdad lo más bonito de la neurología, es pues una palabra que ustedes sí conocen muy bien, es la semiología, porque todo el movimiento, todo lo que hacemos, cómo caminamos, cómo hablamos, absolutamente todo es neurología, todo, y todo es el cerebro. Cuando no tenemos eso, pues listo, no hay conexión. Y entonces una de las pruebas auxiliares es ver una cosa que se llama un test de apnea, que es poner al paciente en, ¿cómo les explico? Para que el CO2 que uno bota, digamos que se suba mucho dentro del cuerpo, y cuando uno tiene mucho CO2 como dentro del cuerpo, uno sí o sí tiene que respirar, hacer esto. Si yo lleno el paciente de CO2 y no me hace esto, así yo lo tengo que ver que me haga el más mínimo, listo, nada. Más, menos todo lo anterior, listo, ya ese paciente está en muerte encefálica. De nuevo, no quiero sonar crudo, no quiero sonar cruel, pero pues es un paciente para trasplante, pues donar órganos. Sí. Pero obviamente si el paciente tiene todo, nada, listo, es decir, el paciente está vivo, o sea, es que son cosas muy estrictas para yo poder decir que un paciente está en muerte encefálica, y hay que ser muy ajuiciosos, porque declarar una muerte encefálica es complicado, ¿no? Siguiente. Este es uno de los estudios complementarios que es algo que me gusta mucho y que es lo que hoy, digamos, me gustaría estudiar como el resto de mi vida. Se llama electroencefalograma. El electroencefalograma son las chupitas que a veces le ponen a uno acá en la cabeza, como las del corazón, pero se ponen en la cabeza. Nosotros todos tenemos un registro eléctrico cerebral, igual que el del corazón. Nosotros somos electricidad. Esto es un paciente en coma y en muerte cerebral, o sea, ese cerebro no se mueve, nada. Esa es la línea isoeléctrica que nosotros vemos, no hay absolutamente nada de movimiento, ¿listo? Eso es cada uno de los chupitas que tenemos en el cerebro, no hay actividad en nada del cerebro. Obviamente esto es un ejemplo de otra cosa, pues porque tiene electrocardiograma, ¿no? O sea, se está vivo, pero lo que quiero decir es que así se vería un cerebro, y pues obviamente el electrocardiograma, que es la línea de abajo, también se vería pues sin actividad. O bueno, podría tener actividad porque finalmente el corazón puede seguir latiendo, pero voy a lo mismo, un corazón que late pero no tiene cerebro, pues está muerto. Por eso nosotros hacemos muerte encefálica, porque ese paciente no va a vivir, no va a hablar, nada, está muerto, ¿listo? ¿Qué otras ayudas tenemos? Pues imágenes cerebrales, si tenemos flujo cerebral, todo eso también lo hacemos. Siguiente.
Entonces, esto es como, a los médicos nos gustan mucho los algoritmos porque nos ayuda a guiarnos. Entonces, causa irreversible, ausencia de factores asociados, tenemos que no responde a ninguna de los estímulos nociceptivos, hacemos el test de apnea, que es lo que les acabo de decir, que le pongo mucho CO2 y el paciente no respiró, listo. Ya, listo, todo eso me lleva, confirmo muerte encefálica, sí o no. Siguiente. Estas también son cosas pues más aburridas, obviamente, que nosotros tenemos que hacer, pero es básicamente el resumen de todo lo que les acabo de decir, solo que se lo quería poner, pues porque es realmente, hay muchos artículos y muchos checklists que nosotros tenemos que hacer para poder documentar una muerte encefálica, o sea, de verdad no es fácil, no es nada fácil y tenemos que seguirlos todos. Siguiente. Y ya para terminar les quiero dejar este videito, pues también como para reflexionar que al que toca hacerle absolutamente de todo, independientemente de la edad. Pero cuando no toca hacerlo, pues no toca hacerlo. ¿Listo? Entonces les quiero dejar este videito. En serio, no creo que sientan que soy cruel ni nada, pero... No, pero sí. No sé si soy...